Un cordial saludo a todos ustedes. Mi nombre es Sujei Cruz, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad EAN. En el presente video les voy a hablar sobre las finanzas corporativas. Espero que esta información les sea de su agrado. Voy a dar inicio mencionando la historia de las finanzas. Sobre el siglo XIX, los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad o a controlar la teneduría y su principal tarea era buscar el financiamiento cuando fuese necesario. La historia de las finanzas la dividí en 9 aspectos fundamentales que marcaron la historia. Voy a iniciar mencionando que durante la Segunda Revolución Industrial, a principios del siglo XX, la empresa se expande y empieza a darse las fusiones, por lo que son necesarias grandes emisiones de acciones y obligaciones, y los empresarios comienzan a prestar atención a los mercados financieros. En segunda instancia, en el año 1929, la economía ya se encuentra en una crisis internacional. La situación de la bolsa de Nueva York era caótica y la política económica que se llevaba a cabo contribuyó a agravar la crisis. Los grupos financieros norteamericanos y británicos se encontraban enfrentados ya que al conceder préstamos sin prudencia crearon un ambiente de solidez e inestabilidad inexistente. Además de esto, produjo la subida de las tasas de interés estadounidenses, lo que llevó a la paralización de los préstamos en el exterior, lo que causó una agravación económica en los países que habían recibido estos préstamos. El tercer aspecto se da en la época de los años 40, donde se vivió la Segunda Guerra Mundial declarada en los primeros años y más tarde la Guerra Fría en los años siguientes, por lo que no se da ningún cambio considerable en la concepción de las finanzas de la empresa y sigue predominando una política de financiamiento un poco arriesgada. El cuarto aspecto se da sobre la década de los 60, surgió un movimiento hacia el análisis teórico y el foco de atención cambió hacia las decisiones relacionadas con la elección de los activos y los pasivos necesarios para maximizar el valor de la empresa. Entre los años 50 y la crisis energética del 73, se vivió un ciclo especulador en la economía, en el que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las bases de las finanzas actuales. En este periodo, los objetivos que tienen los gerentes son la rentabilidad, el crecimiento y la diversificación internacional. El sexto aspecto se da aquí en el año 1958, ya que surge el modelo de la estructura financiera M&M, con supuestos como que no hay fricciones de mercados, impuestos, costos de transacción y costos de quiebra. Las empresas pueden emitir deuda de libre riesgo, se puede prestar a pedir prestado a la tasa de libre riesgo. Los inversionistas presentan expectativas homogéneas, los flujos son perpetuos y sin crecimiento. En resumidas cuentas, este modelo sugiere que la estructura financiera no afecte el valor de la empresa. Tiempo después, sobre el año 1976, como lo podemos observar aquí, se crea la teoría de la agencia, la cual argumenta que dada la separación entre los propietarios de la empresa y los directores de la misma, se considera que las decisiones de estos últimos no van encaminadas a maximizar el valor de la empresa en el mercado, sino otros objetivos que les resultan más interesantes. Finalmente, ya para culminar esta historia, en la actualidad las finanzas empiezan a maximizar su riqueza. Esta divergencia de objetivos será mayor cuando más fragmentado está y disperso sea el conjunto de accionistas. Las funciones de las finanzas en una empresa son analizar, planear actividades financieras, como la transformación de datos de finanzas, de modo que sirvan para vigilar la posición financiera de la empresa, es decir, evaluar la necesidad de incrementar la capacidad productiva, determinar el financiamiento adicional que se requiera y determinar la estructura de activos de la empresa. Por otro lado, el objetivo principal de la empresa es la maximización del valor del mercado para los accionistas. Para lograr este objeto, la empresa debe elegir la combinación más adecuada de inversionistas, estructura de financiamiento y política de dividendos. Vamos a seguir con el costo de capital. Es el rendimiento promedio requerido por los inversionistas de la empresa.
determina cuál es la cantidad que debe pagarse para atraer fondos. Es muy importante tener en cuenta estos 5 aspectos. El primero es que representa la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de las inversiones para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. La segunda es el riesgo y el rendimiento que se da. La tercera, los componentes pues del costo de capital. El cuarto es el costo de capital promedio ponderado y el quinto es el costo marginal de capital. Dentro de varios pasos o aspectos informativos, he colocado unos pequeños videos que nos ayudan a entender un poco mejor de qué trata como tal el costo de capital o los diferentes temas. En ese momento no contamos con el tiempo suficiente para verlo, por lo cual están disponibles para ustedes. Seguimos con la estructura de capital. La estructura óptima del capital es aquella que genera un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de la meta final. Consiste en la maximización de los precios de las acciones. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Los factores que influyen en las decisiones de la estructura de capital, que son el riesgo de negocio, la posición fiscal de la empresa, la flexibilidad financiera. Los riesgos de la empresa, donde encontramos el riesgo financiero y el riesgo operativo. Los enfoques de la estructura de capital, tenemos diferentes enfoques como son el tradicional, el de estructura de capital, el de señales, el de la teoría de orden de elección. Los costos de la agencia y la estructura de capital, en donde nos muestra que las erogaciones para monitoreo, los costos surgen al hacer contratos de préstamos restrictivos. Aquí, como lo podemos observar, hay otro video informativo que nos permite profundizar un poco más en el tema. Son pequeños videos para que podamos entender un poco mejor. Vamos a seguir con el capital de trabajo, que es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, los componentes del capital de trabajo, donde está la administración del efectivo, la administración de las cuentas por cobrar, la administración del inventario y la administración de las cuentas por pagar. El ciclo operativo y de caja tiene razones que utilizan para administrar el ciclo operativo y el ciclo de caja y tener un mayor control del capital de trabajo, dentro de los que se encuentran 3. El primero, la razón de rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar. Este es un pequeño video que nos va a mostrar. Vamos a dar paso al siguiente tema para que podamos abordarlos. Es el presupuesto de capital y el análisis de flujo en efectivo, que es el proceso de planeación para compras de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor de un año. Importante, estos 6 aspectos. El primero, la clasificación de los proyectos, que puede ser independiente, mutuamente exclusivos y dependientes. El segundo es los principios para estimar los flujos de efectivos del proyecto. El tercero, la inversión neta, que se define como la salida de efectivo inicial. El cuarto, que son los flujos de efectivo operativos netos. El quinto, la recuperación de capital del trabajo neto. Y el sexto, los principios para estimar flujos de efectivo del proyecto. La evaluación del proyecto, una vez que se han proyectado los flujos de efectivos netos, se debe evaluar el proyecto en cuestión. Importante estos 3 aspectos para que tengamos presente el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y el periodo de recuperación.
El riesgo de un proyecto. Cuando se analiza el riesgo asociado con el uso de capital, es importante distinguir entre el riesgo total del proyecto y el riesgo de portafolio. Un método para evaluar este riesgo es el análisis de simulación, que es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones al azar en las variables que componen el cálculo de los flujos netos de efectivo del proyecto para obtener el valor presente neto del proyecto. El punto de equilibrio está representado por aquel nivel de ventas que no obtiene utilidad, pero que tampoco incurre en una pérdida. Importante estos tres aspectos: los ingresos, costos, los ingresos y gastos con costos, ingresos, costos, gastos se igualan. Se puede expresar en unidades de producto o en pesos de ventas, y estas son las dos fórmulas que utilizamos para el cálculo en pesos y el cálculo por unidades. Espero que este video haya sido de su agrado y que la información sea de su interés. Muchas gracias.